A lo largo de las últimas décadas, pocos nombres han causado tanta controversia, admiración y desconfianza en el mundo religioso latinoamericano como el de Cash Luna. El pastor que levantó una de las iglesias más influyentes de la región, Casa de Dios, ha sido tanto un símbolo de fe para miles como un blanco de críticas y teorías inquietantes. Mientras su imperio religioso y financiero crece de forma vertiginosa, surgen preguntas que no se pueden ignorar. ¿Realmente se predica el mensaje de Cristo? ¿O hay algo más detrás de esta estructura gigantesca que se ha expandido como pocas? Cash Luna ha estado en el centro de la conversación y no precisamente por sus sermones. A sus 63 años, el pastor multimillonario y líder de una de las mayores iglesias de América Latina finalmente decidió romper el silencio. Pero lejos de calmar las aguas, sus palabras dejaron una estela de controversia que ha impactado en todos los rincones del continente. Dentro de los muros de su iglesia, el misterio es tan profundo como la magnitud de su fortuna. Mientras millones de dólares circulan a través de su ministerio, las sospechas sobre el origen de esa riqueza se intensifican. Algunos señalan sus vínculos con figuras de reputación dudosa, otros se preguntan si las generosas donaciones de sus feligreses son realmente el único motor financiero detrás de su éxito. ¿Estamos ante un hombre de fe que construyó una obra divina? ¿O frente a alguien que aprendió a convertir la fe en un negocio sumamente rentable? Las dudas también alcanzan su cercanía con políticos poderosos y los rumores de vínculos con redes ilícitas. Este no es simplemente otro pastor que prosperó gracias a la devoción de sus seguidores. Estamos ante un hombre que construyó un imperio religioso a través de puertas que otros apenas pudieron rozar. Pero como suele suceder, el precio del poder siempre trae consigo una cuota de controversia. Y en el caso de Cash Luna, esa deuda parece ser más alta de lo que muchos imaginan. A primera vista, Cash Luna podría parecer el ejemplo perfecto del líder religioso exitoso. Su mensaje es directo, su congregación masiva y su influencia difícil de cuestionar. Pero cuando la riqueza comienza a desbordar los márgenes de lo esperado, los rumores no tardan en aparecer. Su estilo de vida lujoso, su jet privado, sus conexiones políticas, todo se convirtió en materia de especulación. ¿Es esta prosperidad el resultado de un milagro? ¿O existe algo más oculto tras la fachada de fe? Hoy, a sus 63 años, Cash Luna enfrenta no solo la admiración de sus fieles, sino también la creciente desconfianza de quienes observan su trayectoria con escepticismo. Y es que los años de silencio que cultivó, junto con la fama que construyó cuidadosamente, parecen estar resquebrajándose. Las revelaciones recientes amenazan con exponer detalles tan oscuros como los cimientos. A lo largo de las últimas décadas, pocos nombres han causado tanta controversia, admiración y desconfianza en el mundo religioso latinoamericano como el de Cash Luna. El pastor que levantó una de las iglesias más influyentes de la región, Casa de Dios, ha sido tanto un símbolo de fe para miles como un blanco de críticas y teorías inquietantes. Mientras su imperio religioso y financiero crece de forma vertiginosa, surgen preguntas que no se pueden ignorar. ¿Realmente se predica el mensaje de Cristo? ¿O hay algo más detrás de esta estructura gigantesca que se ha expandido como pocas? Cash Luna ha estado en el centro de la conversación y no precisamente por sus sermones. A sus 63 años, el pastor multimillonario y líder de una de las mayores iglesias de América Latina finalmente decidió romper el silencio. Pero lejos de calmar las aguas, sus palabras dejaron una estela de controversia que ha impactado en todos los rincones del continente. Dentro de los muros de su iglesia, el misterio es tan profundo como la magnitud de su fortuna. Mientras millones de dólares circulan a través de su ministerio, las sospechas sobre el origen de esa riqueza se intensifican. Algunos señalan sus vínculos con figuras de reputación dudosa, otros se preguntan si las generosas donaciones de sus feligreses son realmente el único motor financiero detrás de su éxito. ¿Estamos ante un hombre de fe que construyó una obra divina? ¿O frente a alguien que aprendió a convertir la fe en un negocio sumamente rentable? Las dudas también alcanzan su cercanía con políticos poderosos y los rumores de vínculos con redes ilícitas. Este no es simplemente otro pastor que prosperó gracias a la devoción de sus seguidores. Estamos ante un hombre que construyó un imperio religioso a través de puertas que otros apenas pudieron rozar.
Pero como suele suceder, el precio del poder siempre trae consigo una cuota de controversia. Y en el caso de Cash Luna, esa deuda parece ser más alta de lo que muchos imaginan. A primera vista, Cash Luna podría parecer el ejemplo perfecto del líder religioso exitoso. Su mensaje es directo, su congregación masiva y su influencia difícil de cuestionar. Pero cuando la riqueza comienza a desbordar los márgenes de lo esperado, los rumores no tardan en aparecer. Su estilo de vida lujoso, su jet privado, sus conexiones políticas, todo se convirtió en materia de especulación. ¿Es esta prosperidad el resultado de un milagro? ¿O existe algo más oculto tras la fachada de fe? Hoy, a sus 63 años, Cash Luna enfrenta no solo la admiración de sus fieles, sino también la creciente desconfianza de quienes observan su trayectoria con escepticismo. Y es que los años de silencio que cultivó, junto con la fama que construyó cuidadosamente, parecen estar resquebrajándose. Las revelaciones recientes amenazan con exponer detalles tan oscuros como los cimientos de su iglesia misma. Las preguntas son inevitables. ¿De dónde proviene realmente su fortuna? ¿Hasta qué punto sus supuestos vínculos con figuras controvertidas influyeron en su ascenso meteórico? No es casual que su nombre haya sido, desde hace décadas, centro de innumerables rumores. Desde las acusaciones de recibir fondos de fuentes poco claras, hasta insinuaciones sobre lazos con el crimen organizado, Cash Luna siempre eligió mantener un perfil reservado. Pero ahora, decidido a enfrentar el escrutinio, su historia promete revelar verdades que podrían cambiar para siempre la percepción que tenemos de él. El misterio, sin embargo, permanece. A medida que exploramos su vida, descubrimos que la imagen pública de Cash Luna es solo la superficie de una historia mucho más compleja. Curiosamente, el nombre Cash, que inevitablemente evoca el dinero, no tiene su origen en la riqueza. Desde su niñez, Cash Luna estuvo rodeado de dificultades. Creció en un hogar marcado por la separación de sus padres y por constantes carencias económicas. Su madre, responsable de criar a la familia, luchó incansablemente para mantenerlos a flote, mientras el joven Carlos Enrique Luna Lam, su verdadero nombre, mostraba ya una profunda inclinación hacia lo espiritual. Sin embargo, su vida no fue un camino recto hacia la fe. Desde pequeño, Cash enfrentó obstáculos personales. Uno de ellos, su propia incapacidad para pronunciar bien su nombre. En lugar de llamarse Carlos, se refería a sí mismo como Cash. Ese error de pronunciación terminó convirtiéndose, con los años, en la marca que definiría su identidad pública. No nació de la abundancia, ni del dinero. Cash nació de un tropiezo de la infancia, en medio de tiempos difíciles. Y es irónico pensar que un pequeño detalle como ese terminaría bautizando una de las figuras más influyentes y polémicas de la fe contemporánea en América Latina. La adolescencia de Cash Luna estuvo marcada por una mezcla de rebeldía, inteligencia y carácter indomable. Aunque sus calificaciones escolares eran de las más altas, su actitud traviesa y su constante necesidad de romper moldes impedían que recibiera reconocimientos oficiales. Mientras otros compañeros de clase obtenían medallas, a él solo le entregaban libros, como un recordatorio de que, aunque su mente era brillante, su comportamiento no se ajustaba del todo a las reglas. Una ironía que refleja perfectamente la personalidad que más tarde definiría su camino. Un talento que no se conformaba con los métodos convencionales. A pesar de esas dificultades tempranas, la determinación de Cash para destacar se mantenía intacta. No permitía que la falta de honores o las opiniones de otros definieran su valor. Aunque la fe siempre estuvo presente en su vida desde pequeño, su relación con Dios no fue tradicional. Su historia espiritual está marcada por un episodio que, según relata él mismo, ocurrió durante su infancia. Un encuentro íntimo y personal con lo divino que dejó en él una huella imborrable. Ese contacto profundo con la espiritualidad fue lo que más tarde cimentaría su convicción de que su vida tenía un propósito mayor. Sin embargo, ese llamado interior no fue inmediatamente acogido por quienes lo rodeaban. Su madre, mujer práctica y realista, recibió esos primeros indicios con escepticismo. Lejos de disuadirlo, esa falta de apoyo fortaleció su decisión de recorrer el camino espiritual, aun cuando sabía que no sería sencillo. Durante su juventud,
Cash Luna encontró también en el deporte un espacio para canalizar su energía. Se destacó como capitán del equipo nacional juvenil de voleibol de Guatemala, demostrando habilidades de liderazgo y trabajo en equipo que más adelante aplicarían en su vida ministerial. Pero mientras brillaba en las canchas, en casa seguía enfrentando la realidad de las dificultades económicas. A los 15 años, su madre, convencida de la importancia de la disciplina y el esfuerzo, le dio una lección que marcaría su vida para siempre. Sin previo aviso, lo envió a trabajar en un taller mecánico, donde debía aprender el valor del trabajo, sin recibir sueldo alguno. Aquella experiencia no fue un simple castigo, fue una enseñanza de vida. Entre herramientas, grasa y largas horas de labor, Cass comprendió que en el mundo real nada se consigue sin sacrificio. Esa lección temprana forjó su carácter y le inculcó la noción de que la verdadera riqueza se construye con esfuerzo y perseverancia. Más adelante, vivió otro episodio que reforzaría esta enseñanza. Durante un viaje a la isla de San Andrés, que en principio parecía una aventura de vacaciones, su madre le encomendó una tarea muy distinta: comprar relojes para revender en Guatemala. Mientras sus compañeros disfrutaban del sol y el mar, Cass se dedicó a buscar oportunidades de negocio. Al regresar, su madre le impuso una nueva condición: ahora véndelos. Fue su primera incursión real en el mundo comercial, una experiencia que, aunque sencilla, dejó una marca indeleble en su mentalidad de futuro emprendedor. Si bien la pobreza siguió siendo una sombra persistente en su juventud, su madre, incansable en su deseo de verlo superarse, nunca permitió que bajara los brazos. Y aunque la necesidad de trabajar interrumpió en parte sus estudios universitarios, Cash Luna jamás abandonó su sed de conocimiento ni su determinación de labrarse un futuro mejor. Una de las lecciones más profundas que recibió en esa etapa fue cuando, a los 19 años, preguntó a su tía cuánto dinero debía destinar a su madre de su salario. La respuesta fue tan simple como poderosa: un hijo siempre debe incluir en su presupuesto a quien lo crió. Esa frase se grabó en su mente y definió su sentido de la responsabilidad familiar para siempre. Pese a todas las lecciones aprendidas, la tensión en la relación con su madre llegó a un punto crítico. Después de una fuerte discusión, Cash Luna tomó una decisión que cambiaría su destino. No volvería a aceptar ayuda económica ni dependería de ella de ninguna manera. Con apenas 19 años, se lanzó a la vida adulta con una resolución inquebrantable: debía construir su futuro con sus propias manos, aun si eso significaba enfrentar la soledad y la incertidumbre. Durante una temporada difícil, sin hogar propio y con recursos limitados, encontró refugio en la casa de una familia amiga que le ofreció techo y comida. Ese gesto sencillo fue un punto de apoyo crucial en el momento más vulnerable de su vida. Lejos de rendirse, Cass utilizó esa etapa como una oportunidad para reconstruirse desde cero. Poco a poco, su vida empezó a cambiar. Aunque sus sueños de juventud parecían lejanos, la combinación de fe, disciplina y visión comenzó a rendir frutos. Durante ese tiempo, Cash Luna encontró una nueva vía para avanzar: el mundo de la tecnología. Sin experiencia previa en el área, decidió arriesgarse. Invirtió en la compra de equipos de cómputo por un valor aproximado de $100,000, una cantidad que claramente no poseía en ese momento. Fue una apuesta audaz, casi temeraria. Pero para Cash Luna, arriesgarse era preferible a resignarse. Así comenzó su incursión en el desarrollo de software, trabajando para diferentes empresas, desde restaurantes hasta negocios agrícolas. Al mismo tiempo, diversificó su actividad económica, enseñó informática, vendió seguros, comercializó trajes y corbatas. Cada pequeño ingreso le permitía sostenerse, crecer y acercarse, paso a paso, al futuro que visualizaba. Su vida, lejos de estabilizarse de inmediato, fue un torbellino de esfuerzos múltiples. Pero esa etapa, lejos de quebrarlo, consolidó su mentalidad de trabajo incansable y su convicción de que ningún obstáculo sería definitivo si había fe y acción. Y en medio de ese torbellino, la vida le tenía preparada otra sorpresa: el encuentro con la mujer que sería su compañera. Durante una actividad juvenil conoció a Sonia, quien más tarde se convertiría en su esposa y madre de sus 3 hijos. Pero, como en todo en la vida de Cass, nada fue sencillo.
Cuando intentó acercarse, Sonia rechazó una invitación suya para pasear en su automóvil. Un rechazo que, lejos de desanimarlo, fortaleció su interés. El destino, caprichoso, los volvió a reunir casualmente en una reunión de jóvenes, donde empezaron una amistad que poco a poco evolucionó en algo más profundo. Así, mientras Cash Luna luchaba por forjar su futuro material y espiritual, también construía los cimientos de su familia, que sería, con los años, uno de sus pilares más sólidos. Aunque Cash Luna había empezado a encontrar cierta estabilidad laboral y personal, el llamado espiritual seguía latiendo con fuerza en su interior. Sin embargo, su camino hacia el ministerio no fue inmediato ni sencillo. Comenzó ofreciendo su tiempo como voluntario en una estación de televisión cristiana en Guatemala, donde se desempeñaba como conductor. No era aún un predicador. Su función era humilde, pero le permitía acercarse a la comunidad de fe y observar de cerca las dinámicas espirituales que más tarde marcarían su estilo único. Desde allí, su impulso por compartir la palabra lo llevó a predicar en las calles, en plazas públicas y hasta en los autobuses urbanos. A menudo, sus primeros sermones eran recibidos con indiferencia o rechazo. No era raro que nadie se detuviera a escucharlo. Pero la persistencia era algo que había forjado a fuego desde su juventud. No se desanimó. Cada experiencia, cada negativa, se convirtió en parte de su entrenamiento personal. Así fue perfeccionando una forma de predicar sencilla, directa y profundamente emocional, lejos de las fórmulas rígidas que dominaban las iglesias tradicionales. A pesar de su pasión, los obstáculos institucionales no tardaron en aparecer. Intentó ingresar a varios institutos bíblicos en Estados Unidos, buscando formación teológica formal. Pero fue rechazado en todos. En lugar de rendirse, tomó otra decisión que definiría su identidad. Si no podía formarse bajo los métodos tradicionales, construiría su propio camino. Decidió volcar su energía directamente en las personas. En lugar de grandes auditorios, buscó pequeños actos de servicio. Repartía pan y café en las calles y, mientras lo hacía, preguntaba humildemente si podía orar por quienes lo recibían. Era un gesto sencillo, pero transformador. Poco a poco, el boca en boca empezó a hacer su trabajo. Personas que inicialmente lo veían con desconfianza comenzaron a abrirse. La fe que transmitía era palpable, honesta, sin adornos. Ese acercamiento genuino sembró las primeras semillas de una comunidad que crecería de manera inesperada. Comenzó predicando en pequeños salones improvisados. Luego, cuando esos espacios resultaron insuficientes, se trasladó a un antiguo salón de baile. Finalmente, en 1995, Cash Luna fundó formalmente la Iglesia Casa de Dios, un nombre que reflejaba su visión. Un espacio de encuentro entre la humanidad y lo divino, sin barreras, sin elitismos, abierto a todos. El crecimiento fue imparable. En 1999, apenas 4 años después, su congregación ya no cabía en los espacios anteriores. Fue entonces cuando se emprendió la construcción de un templo mucho mayor, con capacidad para albergar a más de 3.500 personas. Un proyecto que marcaría un antes y un después en la historia del movimiento evangélico en Guatemala. Con este paso, Cash Luna no solo consolidó su ministerio. Entró en una nueva etapa donde la fe y la organización logística se entrelazaban para sostener un fenómeno social en expansión. Las famosas Noches de Gloria, eventos semanales donde se combinaban predicaciones, testimonios y supuestas sanaciones, se convirtieron en el motor que atraía cada vez a más fieles. Cada domingo, miles de personas se congregaban buscando respuestas, consuelo o milagros. Cash Luna había dejado de ser el joven que predicaba en las calles. Se había transformado en uno de los líderes religiosos más visibles de su país. Pero como toda gran historia de ascenso, también estaba a punto de enfrentarse a nuevos y mayores desafíos. El crecimiento de Casa de Dios durante los primeros años del nuevo milenio fue algo que pocos en Guatemala y en toda América Latina podían ignorar. Cada fin de semana, miles de personas asistían a los servicios. Las Noches de Gloria se convirtieron en un fenómeno social, eventos masivos donde los fieles llegaban con la esperanza de encontrar sanación física, espiritual y emocional. La atmósfera que se vivía en esos encuentros era poderosa,
testimonios de sanaciones, reconciliaciones familiares y transformaciones personales daban la vuelta entre la multitud, reforzando la percepción de que allí ocurrían cosas extraordinarias. Pero con el ascenso meteórico también llegaron las primeras señales de incomodidad. La construcción de templos cada vez más grandes, la adquisición de propiedades, los despliegues logísticos y de seguridad y el creciente lujo asociado al ministerio comenzaron a despertar interrogantes. La gran pregunta surgía inevitablemente. ¿Era esta magnificencia una forma legítima de honrar a Dios, o era la manifestación visible de un culto a la riqueza y al poder? El contraste era demasiado evidente. Mientras una parte de Guatemala enfrentaba pobreza extrema, Casa de sus puertas, y la incertidumbre se apoderaba de millones de personas, Casa de Dios decidió no bajar los brazos. Adaptándose a la situación, implementaron estrictos protocolos sanitarios y mantuvieron abiertas algunas actividades esenciales. La Iglesia canalizó esfuerzos para distribuir alimentos, medicinas y apoyos económicos a familias afectadas por la crisis sanitaria. Mientras algunos sectores criticaban su decisión de continuar trabajando, alegando que era una muestra de falta de fe el recurrir a mascarillas y medidas de distanciamiento, Cash Luna fue enfático. La fe también implica responsabilidad con la vida de los demás. Su postura fue equilibrada. No se trataba de desafiar la ciencia ni de arriesgar vidas en nombre de la espiritualidad, sino de encontrar una forma prudente de seguir sirviendo a la comunidad en tiempos de extrema necesidad. A pesar de los ataques constantes en redes sociales, las insinuaciones maliciosas y el desgaste natural de enfrentar crisis simultáneas, Cash Luna no abandonó su misión. Continuó predicando, ahora a través de transmisiones digitales, llegando a millones de hogares no solo en Guatemala, sino en toda América Latina. La pandemia, paradójicamente, expandió aún más su influencia virtual. Con servicios transmitidos en línea, campañas de oración globales y una presencia consolidada en redes sociales, Casa de Dios rompió fronteras físicas y se transformó en un fenómeno espiritual internacional. Aunque los rumores y la desconfianza persistían en ciertos sectores, no había duda de que Cash Luna seguía siendo un líder capaz de movilizar multitudes, aún en medio de la adversidad. A pesar de los años, las controversias y los cambios sociales, Cash Luna logró algo que pocos líderes religiosos han conseguido en América Latina: consolidar su presencia en el mundo digital de manera contundente. Las transmisiones en vivo de Casa de Dios alcanzaron a millones de personas cada semana. Sus redes sociales sumaban millones de seguidores. Su mensaje cruzaba fronteras, culturas y generaciones. No era solo un pastor de multitudes físicas, ahora era una figura espiritual global. El impacto de sus predicaciones, tanto en formato presencial como digital, se reflejaba en testimonios de transformación personal, reconciliaciones familiares y sanaciones emocionales narradas por sus seguidores en distintos países. Cash Luna también consolidó su voz a través de la publicación de varios libros. Obras como El bastón del pastor vendieron cientos de miles de ejemplares, convirtiéndose en referentes dentro de la literatura cristiana contemporánea. Sus textos, enfocados en el liderazgo, la fe y la resiliencia, reforzaban su imagen de guía espiritual en tiempos de incertidumbre. Sin embargo, el crecimiento de su influencia no apagó las críticas. El estilo de vida lujoso que rodeaba su figura, yachts privados, residencias de alto nivel, eventos de enorme producción, seguía alimentando el debate. ¿Era congruente predicar el desprendimiento mientras se vivía rodeado de riqueza? ¿O era parte de un modelo de éxito que pretendía demostrar que la fe también podía ir de la mano con la prosperidad? Frente a las constantes acusaciones, Cash Luna mantuvo su postura sin titubear. Honrar a Dios también implica vivir con dignidad y excelencia. Para sus seguidores más fieles, esa visión era perfectamente válida. Veían en su éxito una prueba de la bendición divina. Para sus detractores, en cambio, era la confirmación de que el verdadero objetivo de su ministerio no era solo espiritual, sino económico. Así,
A medida que su legado crecía en alcance e impacto, también lo hacía la brecha entre quienes lo consideraban un auténtico hombre de fe y quienes lo veían como un empresario que había sabido capitalizar la religión. Hoy, Casa de Dios sigue siendo una de las iglesias más influyentes del continente. Un símbolo tanto de fe como de controversia. Cash Luna, por su parte, continúa predicando, escribiendo y defendiendo su visión, consciente de que la historia todavía está escribiéndose. Y mientras millones lo siguen viendo como un faro espiritual, otros tantos continúan preguntándose si, tras las luces, los aplausos y los testimonios de milagros, se esconde una verdad menos divina y más humana. El tiempo, quizás, será el único capaz de revelar si el legado de Cash Luna será recordado como el de un auténtico siervo de Dios. O como el de un hombre que construyó un imperio terrenal bajo el nombre de la fe. El tiempo ha sido un testigo implacable en la historia de Cash Luna y Casa de Dios. Lo que comenzó como un pequeño ministerio en Guatemala, hoy es un imperio religioso que abarca no solo América Latina, sino el mundo entero. El pastor ha sabido aprovechar la tecnología y las redes sociales para expandir su mensaje, llegar a millones de personas y consolidarse como una de las figuras más influyentes en el mundo cristiano contemporáneo. Sin embargo, el precio de esa influencia ha sido alto. Las críticas y los cuestionamientos sobre su estilo de vida lujoso, sus vínculos políticos y los rumores sobre el origen de su fortuna han sido constantes a lo largo de los años. Algunos lo ven como un líder espiritual genuino, un hombre que ha usado su éxito para ayudar a miles de personas y expandir el mensaje de la fe. Otros, sin embargo, lo ven como un astuto empresario que ha manipulado la fe para construir un imperio personal basado en el dinero y el poder. El legado de Cash Luna no está exento de sombras, pero también está lleno de luz. Las sanaciones, las vidas transformadas, las familias restauradas y la comunidad que ha construido a lo largo de los años son testimonio de la influencia positiva que ha tenido sobre muchos. Pero también lo es la duda persistente sobre el verdadero propósito de su ministerio. Al final, la pregunta sigue sin respuesta clara. ¿Es Cash Luna un hombre de fe genuina que ha logrado lo que muchos consideran una obra divina? ¿O estamos ante un hombre que ha sabido construir un negocio tremendamente lucrativo en nombre de la religión? La línea entre ambos caminos es tan fina que se vuelve difícil de discernir. Lo que sí es indiscutible es que, en su búsqueda por expandir su influencia y su mensaje, Cash Luna ha marcado una huella imborrable en la historia religiosa de América Latina. Como todo líder que trasciende, su nombre siempre estará asociado con tanto admiración como controversia. Y quizás eso, en última instancia, es lo que realmente define su legado, un hombre que supo jugar un juego de poder y fe, mientras los ojos del mundo lo observaban con juicio. Y ahora, tú, como espectador, ¿qué piensas? ¿Es este un hombre de fe genuina que ha hecho el bien para millones, o simplemente un empresario que supo capitalizar la religión para beneficio propio? El tiempo, como siempre, será quien finalmente decida. Pero, por ahora, el legado de Cash Luna sigue vivo. En cada transmisión, en cada libro, en cada servicio, su influencia sigue marcando a una generación que busca respuestas, ya sea espirituales o materiales. ¿Será este el legado que dejará el hombre conocido como Cash? Solo el tiempo lo dirá.